Bien, vamos a comenzar, jóvenes, entonces. Buenos días. Les agradezco a todos su puntual asistencia a este evento en línea. Continuaremos revisando nuestros temas en relación a metabolismo de proteínas y aminoácidos. Espero que los comentarios que vayamos haciendo nos vayan permitiendo retomar la información y el conocimiento que habíamos revisado antes de este periodo de receso. Comenzamos entonces. Bien, quisiera comenzar la sesión de hoy hablándoles de una prueba de laboratorio que se conoce como screening neonatal o tamiz neonatal. Verán enseguida por qué me parece conveniente darles un poco de información al respecto. Esta es una prueba que se realiza en los laboratorios clínicos y que se realiza mediante la obtención de unas gotas de sangre, ya sea del taloncito de un bebé recién nacido o bien del cordón umbilical. Es una prueba que se realiza entre el tercer y quinto día de nacimiento y finalmente lo que hacemos es, a partir de este fluido biológico, pues intentar medir la presencia o ausencia de sustancias o enzimas o hormonas que puedan ponerse de manifiesto, indicando que en este organismo recién nacido, pues hay una posible alteración de alguna situación endocrina o metabólica, o bien que no le existe. Y por eso es importante que ustedes sepan que esta prueba se realiza. Esta es una prueba que se define o se divide desde el punto de vista operacional en dos grandes variantes. Una que se conoce como tamiz neonatal básico, que justamente lo que tiene que ver es con la realización de algunas pruebas, repito, de laboratorio, con las cuales con esta sangre que vamos a retomar o que tomamos del bebé, pues medimos moléculas, sustancias que están en relación con alteraciones, repito, de hipotiroidismo, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal, galactosemia, fibrosis quística, entre otras. Y también existe otra variante que se realiza de manera particular o privada, pues, en donde se realizan una serie de pruebas también, pero mucho más amplias, mucho más profundidad en las determinaciones y podemos medir hasta 60 alteraciones metabólico-endocrinas. Este es un estudio entonces que, como seguramente viene a su mente, pues permite desde que el bebé nace tener la posibilidad de que en caso de que existiera alguna alteración, pues puedan ustedes en su práctica médica pues iniciar un tratamiento correctivo o bien que limite un poco los estragos o los efectos que estas alteraciones genéticas pudieran estarse desarrollando. Bien, eso es entonces el tamiz neonatal, que yo creo que todos ustedes, pues por norma, deben de saber que se realiza en los hospitales públicos y pues que debiera también hacerse en los privados. Sería interesante preguntar, ahí en su casa revisen si les realizaron su tamiz para que vean cómo desde el inicio ya tenemos una posible propensión al desarrollo de algunas alteraciones. Bien, el procedimiento es muy sencillo, esto no se los voy a explicar, es algo de otra materia, nada más es en un pequeño papel, una tarjeta de papel filtro que tiene unas señas ahí para poner sangre, se recolecta la sangre, esta sangre es enviada al laboratorio con una tarjeta informativa en la que se ponen los datos generales del recién nacido, y esto se somete a un aparato, a un estudio de laboratorio, en donde nos indica la presencia o ausencia, como he dicho, de hormonas, de enzimas, de productos metabólicos que correlacionan correctamente o perfectamente con algunas alteraciones ya o entidades fisiopatológicas. Esto permite, repito, que ya el médico entonces, el nutriólogo, el pediatra, el neonatólogo pueda iniciar su intervención a efecto, repito, de en caso de que hubiera alteraciones, pues se mejore y se modifique esta situación. No les explico un poco más porque justamente la actividad que van a hacer ustedes de aquí al miércoles, una tarea que tienen, tiene que ver con esto, enfermedades metabólicas. Bien, esta es una imagen en la que les presento, ya en el caso particular que nos ocupa de metabolismo de proteínas y aminoácidos, cómo enfermedades como fenilcetonuria, enfermedad de orina con olor de arce, homocistinuria, tirosinemia, citrullinemia, hiperornitonemia, arginemia, son algunas posibles alteraciones metabólicas que es posible conocer y predecir en este tipo de estudios, por ejemplo. Este tipo de estudios, el tamiz metabólico, permite adentrarnos en un tema que se conoce como errores innatos del metabolismo. Si ustedes tienen en mente ya esta información, recuerden que los errores innatos del metabolismo son una serie de alteraciones genéticas, es decir, con las cuales ya nacemos, y que lo que hacen es poner de manifiesto la ausencia o la alteración, la anomalía
en alguna de las vías metabólicas con las que degradamos determinados productos o con las que sintetizamos determinados productos, y que tiene por finalidad darnos cuenta de que una persona acumula ciertas sustancias tóxicas, no las elimina de manera adecuada, se forman en demasía, que no se forman otras sustancias indispensables para el proceso normal de vida de los seres humanos. Esos son entonces algunos ejemplos, y estas son sustancias, metabolitos que podemos medir en este grupo de pruebas de laboratorio y que, repito, permite adentrarnos en los errores innatos del metabolismo. Se miden muchas sustancias, ya lo dije, en relación con aminoácidos, aunque también hay en relación con lípidos, metabolismo de proteínas, hormonas, etc. Hay muchas más. Es importante que ustedes tengan siempre en mente entonces que esta prueba nos va a permitir conocer, repito, alguna probable o posible alteración desde que nacemos. ¿Para qué? Para que los estragos que pudiera llegar a causar esta enfermedad, porque algunas son muy severas, pues no genere trastornos que pongan en riesgo la vida o la calidad de vida de sus pacientes. ¿Por qué se hace al nacer? Pues porque es mejor tener desde antes un pronóstico, un escrutinio adecuado para poder intervenir de manera correcta. Es entonces una medida de prevención para tener diagnósticos oportunos y, sobre todo, que la calidad de vida de los pacientitos pues no ponga en riesgo la calidad de vida del niño, del adolescente y, por supuesto, del adulto, pudiendo incluso llevarlo a la muerte. Bien, ¿qué son entonces los errores innatos del metabolismo, doctores? Bueno, son enfermedades de herencia autosómica que cursan con una alteración genética que lo que hace es producir un defecto enzimático en una molécula, que ya lo saben ustedes, responsable de llevar a cabo reacciones químicas en las células, o que bien pone de manifiesto la alteración en la presencia de un transportador. Ya hemos visto en diferentes sesiones que los transportadores son moléculas, proteínas básicamente relacionadas con proteínas o con proteínas, etcétera, que lo que hacen es permitir regular la entrada de ciertas sustancias al interior celular o bien la salida de estas al exterior para que puedan ser exportadas, metabolizadas o incluso eliminadas. Entonces, si nos falla una enzima que lleva a cabo un proceso de transformación química en la célula, pues se rompe esta secuencia de eventos químicos y podrá poner en riesgo el metabolismo celular. Pero si lo que falla es un transportador, pues también la sustancia no podrá ingresar de manera adecuada al interior celular y no podrá ser susceptible de su utilización con fines anabólicos o catabólicos. Cualquiera de las dos, pues finalmente es una alteración importante. Imaginemos una secuencia de reacciones químicas, doctores, en las cuales una sustancia A debe de convertirse en una sustancia B, después en una sustancia C y después en una sustancia D. Cuando esto sucede en el metabolismo celular, pues tenemos enzimas que se encargan de llevar a cabo la conversión o degradación de A en B, de B en C, de C en D. Si falla estas enzimas por una falla genética, es decir, si el organismo no tiene la capacidad de poder sintetizar la enzima necesaria para llevar a cabo esta transformación, pues este paso, por ejemplo, en esta imagen, pues podrá verse limitado. No se podrá formar la sustancia B, por tanto, esperaríamos que no se va a formar la C o no se va a formar la D, salvo que pudiéramos hacer algo, alguna intervención, para que la célula tuviera esta sustancia de inicio, lo cual muchas veces no es posible. Entonces, tenemos un bloqueo, una limitación de esta vía metabólica. ¿Qué es lo que esperaríamos entonces? Bueno, que esta sustancia de inicio, al no poderse degradar en las reacciones sucesivas, pues esta se va a acumular y puede ser que esta acumulación genere toxicidad para la célula. Pero también, al no poderse degradar esta molécula y dar origen a los intermediarios o a la molécula final, pues esta molécula, por ejemplo, pues va a tener una concentración muy disminuida o nula. Y esto también podría poner en riesgo la realización de las funciones celulares en las que ésta participa. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué hace el organismo cuando tenemos un error innato del metabolismo? Bueno, recuerden ustedes que la vida finalmente lo que hace es busca seguir su secuencia. Entonces, lo que ocurre normalmente es que las células buscan, en la medida de lo posible, llevar a cabo la conversión de esta molécula en otras, pero siguiendo otra ruta metabólica que permita un desfogue, que permita un desahogo metabólico. Pero muchas veces, doctores, esta secuencia alterna de reacción metabólica que puede llevarse a cabo no siempre es sana, sino que puede ser que estas sustancias que se están formando sean, como son diferentes al proceso normal metabólico,
puede ser que éstas tengan efectos deleterios importantes sobre la célula y que se conviertan en importantes moléculas tóxicas. ¿Sí? Este es entonces un error innato del metabolismo de tipo enzimático. Pero como dijimos, recuerden ustedes que los genes tienen en su potencial de acción, pues el poder dirigir la síntesis de una enzima, de una proteína con fines enzimáticos, con funciones enzimáticas, pero también una proteína estructural, como sería el caso de un transportador. Si la célula no tiene la información de cómo fabricar un transportador, pues entonces no se podrá armar esa proteína y por tanto los procesos mediante los cuales los aminoácidos ingresan o salen a las células, pues no podrán llevarse a cabo. Recuerden ustedes que los procesos finalmente en los que participan esos transportadores pudieran ser esos que son de tipo secundario, difusión facilitada con un transportador, o bien eso que ya comentábamos en las sesiones previas al receso, en relación con el ciclo del gamma-glutamilo, que finalmente nos permitía incorporar aminoácidos, tanto proteicos como no proteicos, al interior celular. En el caso particular entonces de aminoácidos, quiero que observen la imagen que aparece aquí al lado derecho, en donde tenemos esta línea primera horizontal, lo que nos indica es qué tanto una enfermedad puede ser rara o qué tanto es común. Y aquí lo que estamos indicando en relación con el metabolismo de aminoácidos es que, por ejemplo, el albinismo, la fenilcetonuria, la cistinuria, histidinemia, son ejemplos de enfermedades metabólicas relacionadas con aminoácidos, en donde puede pasar cualquiera de estas cosas que he comentado. El albinismo, por ejemplo, observen, se encuentra casi a la mitad, pero del lado azul, como aparece aquí, queriéndonos indicar con esto de manera gráfica que el albinismo es una alteración que relativamente no se presenta en todos los seres vivos, por supuesto, pero que sí tiene cierta prevalencia. ¿Sí? Por eso aparece más o menos a la mitad. Yo creo que todos alguna vez hemos conocido o tenemos un familiar, amigo incluso, que tenga esta circunstancia fisiológica, conocido como albinismo, que realmente es una alteración de tipo metabólico, como ustedes van a investigar. Pero también tenemos otras que son más comunes, que es lo que nos está indicando justamente este termómetro, digamos, de prevalencia. Bueno, veamos qué ocurre. Les quisiera que revisaran con calma y pusieran atención en esta imagen, miren. Incluso les sirve como resumen. Es un gráfico en el que ponemos lo que hasta ahorita hemos comentado del metabolismo de aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos pueden ser degradados, catabolizados, o pueden ser sintetizados, que es el tema que veremos en próximos días, y que estos aminoácidos que ingresan a la célula, que pueden ser, acuérdense, proteicos y no proteicos, finalmente lo que hacen nuestras células es removerles primero el grupo amino, recuerdan ustedes esto, en relación con el ciclo de la urea, pero también podemos modificar la cadena carbonada que queda en el aminoácido cuando hemos removido el grupo amino, y a partir de aquí tenemos la posible formación de productos y moléculas que van a tener ciertas utilidades en la célula, y esto se conoce finalmente como degradación catabólica de aminoácidos de la cadena carbonada, y nos generan algunos intermediarios metabólicos, que es lo que nos permite saber si una cadena carbonada derivada de un aminoácido pues va a poder potencialmente ser usada en la síntesis de lípidos, de ácidos grasos cetogénicos, ¿verdad? Se le llama así, aminoácidos cetogénicos, o en relación con la formación de carbohidratos, glucosa particularmente, denominándose aminoácidos glucogénicos. Ustedes saben también que hasta ahorita, bueno, esto es lo que habíamos comentado, el catabolismo de aminoácidos, y también hemos comentado que los aminoácidos, así como hay los que son utilizados y necesarios para armar proteínas, pues también tenemos algunos aminoácidos a partir de los cuales fabricamos importantes moléculas para la célula, pero que no necesariamente forman proteínas. Ya eso creo que lo comentamos en sesiones anteriores. Hoy quisiera darles esta introducción que les va a permitir conocer el tema de anomalías metabólicas relacionadas con el metabolismo de aminoácidos, justamente. Y quisiera centrarme el día de hoy en dos ejemplos. Ustedes van a tener en su investigación que buscar más, pero yo quisiera comentarles estos. Les presento aquí a los aminoácidos de cadena ramificada lateral, así se les conoce, y son la leucina, la isoleucina y la valina. Estos aminoácidos son importantes, primero, desde el punto de vista químico, estructural, porque se caracterizan por ser justamente aminoácidos que tienen una cadena lateral, rara, extraña, que le da a las células cierta complicación en su metabolismo, en su síntesis. De hecho, son aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales, vean, la importancia nutricional que tienen también es que corresponden o forman parte de un 35 a 40% de los requerimientos de aminoácidos nutricionales. Es decir, son muy importantes
en la carga nutricional que debemos de tener los humanos, ya que además pueden constituir hasta casi el 20% de la masa muscular. Y si recordamos que dentro de los compuestos orgánicos, lo que más tenemos los humanos después del agua, pues es justamente proteína. ¿Y dónde se encuentra la mayor cantidad de proteína? Pues justamente en la masa muscular. Entonces tienen un recambio, forman parte importante del recambio y del mantenimiento de la integridad muscular. Bueno, estos aminoácidos, doctores, tanto la leucina, la valina y isoleucina, requieren y comparten entre sí enzimas para poder ser degradados. Lo que me interesa hasta aquí en esta imagen que observen es cómo, a partir de estos 3 aminoácidos ramificados, mediante reacciones de transaminación, pues obviamente se forman algunos intermediarios, los cuales sufren posteriormente una descarboxilación, siguen degradándose, sufren una deshidrogenación y vean cómo finalmente esos aminoácidos forman acetoacetato y acetilcoenzima A, que sería un aminoácido cetogénico, y estos otros que pueden ser glucogénicos, ya que incorporan las moléculas finales a ciclo de Krebs. Bueno, esto es lo que ocurre en condiciones normales en ustedes y en mí. Tenemos estos aminoácidos, particularmente laterales, los degradamos con las enzimas que veremos enseguida y finalmente en su degradación completa los incorporamos, ya sean cetogénicos o glucogénicos, al ciclo de Krebs o a la formación finalmente de carbohidratos o de ácidos grasos, como he comentado. Bien, eso es lo que ocurre normalmente. Repito, leucina, isoleucina y valina. Bien. No es complicada la imagen, no les pido nada más que pongan aquí atención en estos detalles. Tenemos a la valina, tenemos la isoleucina y tenemos la leucina. Ustedes ya conocen que uno de los mecanismos por los cuales los seres humanos modificamos e incorporamos a los aminoácidos al metabolismo es cuando los transaminamos. Y cuando los transaminamos, lo que hacemos es realmente combinarlos con una molécula, por ejemplo, alfa-cetoglutarato. La valina se combina con alfa-cetoglutarato y produce glutamato y esta molécula rara. La isoleucina, también por transaminación con cetoglutarato, forma también glutamato y esta molécula extraña. La leucina, también por transaminación con alfa-cetoglutarato, forma, vean, también glutamato y esta molécula. Esta primera reacción en la cual los 3 aminoácidos se transaminan, se logra por una enzima que sí me parece importante recuerden y conozcan, que se llama transaminasa de aminoácidos de cadena ramificada. Esta enzima, que se identifica como BCAT, es una enzima que se encarga de transaminar a estos aminoácidos de cadena ramificada. Cuando los transamina, toma como molécula base para su proceso al alfa-cetoglutarato, como estamos observando, y forma glutamato, y para el caso particular de cada aminoácido, el producto que aparece en la secuencia. Bien. Esta primera reacción, repito, es llevada a cabo por la BCAT, transaminasa de aminoácidos de cadena ramificada. Estas moléculas que se formaron, doctores, entonces, para cada uno de los 3 aminoácidos que estoy señalándoles, sufren una nueva conversión enzimática, pero ahora mediada por otra enzima, también de nombre extraño, BCKD, que significa deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada. Esta segunda reacción enzimática, que también es compartida por los 3 aminoácidos, genera particularmente ya productos diferentes para cada aminoácido. Cuando esto ocurre, doctores, estas 2 enzimas, la transaminasa y la deshidrogenasa, que preparan a la molécula de cada aminoácido para que pueda ser degradado posteriormente, vean lo que ocasiona. Hace que la molécula que se forma a partir de valina sufre una serie de reacciones enzimáticas y produce propionilcoenzima A, que tiene potencial de ingresar a ciclo de Krebs. La isoleucina, una vez que ha sido transaminada y después deshidrogenada por esta enzima, la BCKD, produce intermediarios que a la fase oxidativa final produce acetilcoenzima A y propionilcoenzima A, que también se pueden incorporar a ciclo de Krebs o bien dar origen a ácidos grasos, por ejemplo. La leucina también, una vez que ha sido primero transaminada y después deshidrogenada por esta enzima BCKD, también generará un intermediario que va a sufrir alguna secuencia posterior y producirá también intermediarios para ciclo de Krebs o para la lipogénesis. Bien, ¿qué es lo que me interesa que recuerden de estos
de esta secuencia metabólica que indico. Por supuesto que los nombres de las enzimas son muy complicadas. Lo que sí me interesa nada más son las primeras dos. La transaminasa de ácidos grasos, perdón, de aminoácidos de cadena ramificada y la deshidrogenasa de aminoácidos de cadena ramificada. Esto es importante que lo sepan, doctores, porque estas enzimas, tanto la BCAT o la BCKD, puede ser que en algunos sujetos, en algunas personas, no está presente. Y si no está presente, ¿qué se les ocurre? ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Pues que estas reacciones, estas conversiones no se van a efectuar. Y al no efectuarse, recuerden el esquema que dijimos de los errores innatos, ¿qué ocurre con las enzimas? Pues los intermediarios o los productos iniciales se acumulan. Y al acumularse pueden convertirse más que benéficos en tóxicos. Y además, las moléculas en donde participan estas sustancias, al no formarse de manera adecuada, pues podrán generar también una situación de falta de aporte de determinados productos para la síntesis de nuevas moléculas. Entonces, por eso es importante que conozcamos las secuencias metabólicas en concreto. Otro ejemplo, doctores, otro aminoácido, la fenilalanina. La fenilalanina normalmente, en ustedes y en mí, es un aminoácido a partir del cual pues, se llevan a cabo reacciones químicas en las que participa, se forman proteínas, etcétera, pero también podemos, a partir de él mismo, vean, producir otro aminoácido que se llama tirosina. A partir de la fenilalanina producimos tirosina y a partir de la tirosina, doctores, llevamos a cabo la síntesis de melanina, ese pigmento que ya conocen, podemos fabricar proteínas, como dijimos, o bien podemos degradarlo para la obtención de energía, ya dijimos, por una intermediación de un producto en ciclo de Krebs o lipogénesis. Bien, también, como parte del proceso normal de degradación en todos nosotros de la fenilalanina, se forman intermediarios como la feniletilamina y el ácido fenilpirúvico. Afortunadamente, estas sustancias, de manera inmediata, en todos nosotros, son degradados y se producen otros intermediarios que van a poder ser eliminados o podrán ser utilizados para otras secuencias metabólicas. Y no generan ningún problema para el organismo. Pero sucede, doctores, que en el caso particular de la fenilalanina, tenemos un trastorno en el que falla la presencia, no se encuentra una enzima, la enzima que convierte a la fenilalanina en tirosina. Esta enzima se llama fenilalanina hidroxilasa. Al no estar presente, doctores, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues el efecto inmediato es que no se va a formar tirosina. Y la tirosina, si no se puede formar a partir de este producto, pues entonces el organismo tendrá una deficiencia de la misma. Y al tener una deficiencia de este aminoácido, pues va a hacer falta para los procesos en los que la tirosina funciona como un producto de inicio. Y tendremos una disminución en la presencia tanto en la secuencia, en la potencia de la síntesis de melanina, en la síntesis de tiroxina, de hormonas tiroideas, en la síntesis de proteínas y habrá alteraciones. Pero eso no es todo lo que pasa en una falla genética como esta, doctores, sino que, por un lado, tenemos una deficiencia directa porque no se da el aporte suficiente necesario. Pero también, ¿se acuerdan que les dije que el cuerpo busca vías de desfogue? Bueno, si aumenta la fenilalanina, esto va a generar complicaciones tóxicas. Pero además, las células intentan hacer un esfuerzo por intentar degradar a esa sustancia que se está acumulando. Y al hacerlo, se acelera la presencia de ciertas moléculas. Incrementa su concentración, como el ácido fenilpirúvico, que genera importante toxicidad neurológica y va a ocasionar problemas muy serios en el sujeto que tenga esta falla metabólica. Esta enfermedad se llama fenilcetonuria, es un error innato del metabolismo y como les decía, es importante que sepan, porque acuérdense que la bioquímica, más allá de únicamente conocer libros y datos, pues la podemos vivir. Y bueno, cuando ustedes han consumido alimentos que se utilizan para edulcorar, para sustituir el azúcar que consumimos en los alimentos, pues uno de ellos tiene, que es la molécula de aspartame, seguramente lo han escuchado, es una sustancia edulcorante que más o menos aporta entre 150 y 200 veces más sabor dulce que el azúcar sacarosa y no produce calorías. Por eso se utilizan, pues, ¿verdad?, un edulcorante. Pero aquí lo que me interesa es que vean que el aspartame, esta molécula que ven aquí, en su estructura, son básicamente el ácido aspartico, la fenilalanina y metanol. Es decir, el aspartame tiene en su estructura química a la fenilalanina. ¿Qué se les ocurre que va a pasar con una persona que no sabía o que no sabe que tiene esta falla y consume de repente, como está de moda ahora, consume cantidades importantes de aspartame? Bueno, pues va a consumirlo, lo va a degradar.
Es decir, va a romper la molécula de aspartame, pero el aspartame, cuando se degrada, produce fenilalanina. Como no tiene la enzima que permite su utilización metabólica, esta sustancia se acumula y entonces la persona, más allá de tener una mejora dietética, digamos, en la ingesta hipocalórica, pues va a tener una acumulación de una sustancia tóxica de manera indirecta que le puede ocasionar problemas, dije, de tipo neuronal sobre todo, pero de muchos otros tipos. ¿Sí? Eso es entonces un ejemplo nada más de este grupo de enfermedades en relación con aminoácidos que se conocen como errores innatos. Observen, es importante aclararlo, para estar tranquilos, bueno, si podemos estarlo, son enfermedades, doctores, que no son tan comunes. Por ejemplo, la fenilcetonuria se presenta más o menos entre cada 15 o 20,000 personas. Una persona entre cada 15 o 20,000 puede tener este trastorno. Y bueno, es importante que ustedes sepan que existe para que puedan hacer la intervención más precisa y más adecuada para mejorar su calidad de vida y no poner en riesgo su vida. Bien. Esto que ven aquí, doctores, no se espanten, no se preocupen, es algo sencillo. Se parece mucho a su mapa metabólico, el que cada uno de ustedes tiene y que espero que lo estén revisando de manera cotidiana a partir de ahora. Vamos a centrarnos, miren, esto que ven aquí es el ciclo de Krebs. Quiere decir entonces que estamos relacionando qué le pasa a cada uno de los aminoácidos, porque ustedes observan, aquí en rojo aparecen algunos aminoácidos, aquí están otros en color naranja, por ejemplo, ¿sí? Vean todo en rojo, son aminoácidos que lo que nos está indicando el esquema es que cuando se degradan, la mayoría de ellos, vean todos, se concentran aquí, al ciclo de Krebs. Pero también tenemos en este esquema unas líneas negras gruesas, que lo que nos están indicando, doctores, es que hay enfermedades genéticas, errores innatos del metabolismo, en los cuales la secuencia metabólica en la que participan está bloqueada, es decir, no está presente la enzima que lleva a cabo y que completa esa secuencia. Al no estar presente, obviamente va a aparecer un trastorno que va a tener un nombre, y ese nombre es el que aparece en los recuadros blancos. Por ejemplo, ven, aquí lo teníamos el caso de la fenilalanina. Dijimos la fenilalanina, cuando la consumimos de manera normal, cuando se degrada de manera normal, produce tirosina, y a partir de aquí se pueden formar las diferentes catecolaminas u otras moléculas. Pero cuando no tenemos la enzima, se va a generar la fenilcetonuria. También, en relación con esto, tenemos al albinismo, la tirosinemia, la alcaptonuria, la deficiencia de la metilmalonilmutasa, histidemia, citationuria, homocistinuria, la enfermedad de la orina con jarabe de arce, o la enfermedad también, bueno, es también de jarabe de arce. Vean entonces cómo cuando nos fallan las enzimas de manera genética, que no tenemos la producción de esas enzimas, pues las células van a generar complicaciones metabólicas y podremos tener la presencia, la aparición de signos, síntomas que pueden ser leves o graves y que ya tienen un nombre, una entidad fisiopatológica, que son los errores innatos en relación con metabolismo de aminoácidos. ¿Sí? Los invito entonces a que vean nuevamente esta imagen, que es la misma que puse hace algunas imágenes al principio de la sesión, donde está el metabolismo, que ya conocen, ya conocemos, algunos ejemplos de la importancia de los aminoácidos en las células, ya sea para formar proteínas o bien para productos derivados de aminoácidos, que no necesariamente deberán ser proteínas. Lo que comentamos hoy, anomalías metabólicas en el metabolismo de aminoácidos, revísenlo, y lo que quedaría pendiente sería la síntesis de aminoácidos. Bien. Hasta aquí, doctores, les pido de favor que prendan su micrófono